Bueno, siendo las 17:06 del 11 de abril, les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Gaxor. En el día de hoy tenemos una expositora de primer nivel, de gran trayectoria en la justicia nacional, y hoy revistiendo funciones como secretaria de Fiscalía en el Ministerio Público. Realmente es muy interesante la cuestión de las competencias del Ministerio Público, porque si bien sabemos que los dictámenes no son vinculantes, en la Justicia Nacional de Trabajo es muy raro que sea parte de lo que dice la Fiscalía del Trabajo. Les diría que en un 90-95% de las veces adhiere o falla conforme lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal. Bien, por eso no hay que desmerecer, y bien le cabe la expresión, el poder que tiene el Ministerio Público Fiscal en las decisiones de nuestra justicia nacional. Antes de pasar a la expositora, les queremos contar, estamos acá con gran parte de las autoridades de la asociación, estamos muy contentos con todo lo realizado, pasamos los 1.700 asociados, no paramos de crecer, estamos generando cursos de primer nivel, tanto como esta exposición que es en el marco de la Comisión de Riesgos. Estamos en un curso de riesgos que se publicó ahora hace poco con los grandes referentes hoy de la práctica profesional en riesgos del trabajo. También tenemos el orgullo de anunciar los cursos para noveles de procesal laboral y riesgo del trabajo en el Colegio Público de Abogados o de la Abogacía de la Capital Federal, con nuestra máxima representante que nos enorgullece con su accionar, con su presencia, con su rol y dedicación, les diría que 24/7, y le cedo la palabra a ella, que es nuestra vicepresidente, a quien quiero mucho, la doctora Patricia Trota. Adelante, Patricia. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que no hace falta que diga mucho. Quiero darles la bienvenida, quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Gabriela Novak, que es una gran amiga de hace muchos años, a la cual admiro muchísimo, porque tiene un conocimiento increíble. Muchas gracias a todos los que conozco. Gracias por participar y apoyar permanentemente mis tareas en el Colegio Público de Abogados, de la Abogacía, perdón. Y nada más, no tengo más nada que decir, más que decirles mi frase favorita: participar hace que podamos cambiar la realidad, así que siempre los esperamos con todo el impulso, con toda la fuerza para participar en todas las actividades que puedan, que quieran, que les interesen. Así que vamos los abogados y las abogadas para adelante, protegiéndonos unos con otros siempre, siempre. Así que aquí estaré al pie del cañón para todo lo que necesiten. Le paso la palabra a la moderadora, la doctora Pitaquia, y les mando un beso enorme. Gracias, Pato, Nahuel. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes el día de hoy, a las autoridades de la asociación. Queremos presentar a la doctora Gabriela Novak. Como adelantaron, ya es una persona con mucha experiencia, tiene un vasto currículum, es doctora en Derecho de Trabajo y Derechos Humanos, especialista en Derecho Laboral, Administración de Justicia y Perspectiva de Género, además docente UBA, replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y secretaria de la Fiscalía Nacional de Trabajo. Así que, Gabriela, muchísimas gracias. Les quiero aclarar a todos que la charla de hoy de Gabriela va a permitir las intervenciones de los que quieran hacer preguntas durante toda la exposición, así que no es necesario esperar a que ella termine para que puedan empezar a hacer sus preguntas. Las pueden dejar en el chat. También podemos utilizar la modalidad de levantar la mano y hacer una pregunta si no se entiende quizás bien cómo usted, o si es compleja la cuestión, para redactarla en el chat. Así que pueden intervenir en el momento que ustedes quieran durante toda la charla del día de hoy. Así que bueno, Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los que están presentes nuevamente y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Primero, por supuesto, les quiero agradecer a Patricia Trota y a Nahuel Altieri porque me dan esta oportunidad de colaborar con los abogados del Fuero, a los que quiero mucho desde hace muchos años. Y ellos, si hay algo que hacen todos los días, como dijo antes Nahuel, es trabajar por la defensa de los letrados, por la defensa del trabajo de los letrados diario, y de escuchar sus necesidades, sus requerimientos. Por eso está esta asociación del Fuero, que tiene la cantidad de asociados no por casualidad, sino por el trabajo de todos ustedes que componen el equipo de Patricia y Nahuel. Bueno, así como Patricia y Nahuel, o la doctora Trota y el doctor Altieri, bregan diariamente
por las necesidades y los requerimientos de los abogados del fuero, el Ministerio Público Fiscal brega por las necesidades de toda la sociedad, de los intereses de la sociedad. Yo, como les adelantó Mariela, no quiero hacer una exposición formal, sino todo lo contrario. La función que yo tengo acá es colaborar. ¿Y colaborar con qué? Con la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, porque es la que nosotros nos va a dar la garantía de asegurarle al trabajador todas las protecciones y todas las tutelas que la Constitución les garantiza. Entonces, la idea es que ustedes a mí me pregunten, me interrumpan. Yo voy a empezar a dar una serie de pautas que son las que aseguran la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en las acciones civiles, que es de donde yo, por mi labor diaria, he visto graves inconvenientes. ¿Para qué? Para que la Justicia del Trabajo asuma la competencia. ¿Cuál es, para mi modo de ver y mi opinión, el error? O la falta, la omisión. El tema de no darle intervención al Ministerio Público Fiscal, que es la que tiene la necesidad imperiosa de emitir un dictamen relacionado con la competencia. No es una necesidad propia ni íntima ni de la justicia, no. Es una imposición constitucional de que el Ministerio Público tiene una intervención necesaria en lo que es competencia. ¿Y por qué es tan importante en las acciones civiles? Porque el Ministerio Público y la Procuración General de la Nación, en lo que hace a la competencia de las acciones civiles, ya tiene la respuesta dada. Entonces, la respuesta es la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, el juez especialista. La competencia es necesaria. Ustedes saben, y les voy a, no sé si lo saben, pero bueno, hay un fallo de la Corte que se llama Sapienza, que es un fallo que se declaró la nulidad de una sentencia dictada en feria, una sentencia de Cámara dictada en feria, por no haberle dado intervención al Ministerio Público en una cuestión de competencia. Así que miren lo importante que es darle la intervención al Ministerio Público. Cuando hablamos de competencia de acción civil, me van a decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Y por los fundamentos. La competencia, ustedes saben que la da el relato de los hechos. Es la primera frase que en cualquier dictamen ustedes van a ver que se pone. La competencia la fijan los hechos relatados en la demanda. Para que ustedes se ubiquen en la competencia de la acción civil, el fallo que nos da la respuesta de Corte es el fallo famoso Faguada del 2016. El fallo Faguada, ustedes ven que es muy cortito, pero ¿qué es lo importante del fallo Faguada? No lo que dijo la Corte, sino lo que dijo el dictamen del procurador, el doctor Víctor Abramovich. Esas son las pautas que hay que seguir para fundamentar una acción civil con un resultado potable, un resultado que pueda llegar a tener una garantía de un resultado positivo. ¿Qué dice Abramovich? Abramovich hace hincapié en el empleador, en las obligaciones que tiene el empleador. Apunta a eso. No importa, se demanda al empleador, se demanda a la aseguradora, no. ¿En qué hay que hacer hincapié? En los incumplimientos del empleador en lo que hace a higiene y seguridad del trabajo. Entonces, ustedes saben que por el artículo 5 de la LST, ¿quién tiene el poder de dirección y organización de la empresa, del establecimiento? Es el empleador. Como director de esa organización, ustedes recuerdan la definición, ¿no?, de los medios materiales e inmateriales, tiene ese poder de dirección y de organización. La organización y la dirección implican qué obligación tiene con respecto a sus dependientes, la protección. Y la protección es el tema fundamentalmente de salud, que es lo que nos importa el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que se tiende a asegurar a través de una acción civil es la reparación integral por un daño en la salud de un trabajador. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista en todo momento.
la noción de daño, la noción del derecho de las personas y de los trabajadores a tener una salud íntegra, que entren a su trabajo sanos y que salgan sanos. Esa es la idea. La doctora Dobarro, que es la titular de Juego 21, me dijo un día, hablando de este tema, ¿no? Me dice, cuando yo le hablé de la competencia civil, le digo, no, porque para mí somos competentes, no para mí, sino para el Ministerio Público somos competentes y hay que buscarle la vuelta porque tenemos que ser competentes. Y ella me dijo, yo tantos años trabajando para ser jueza y después soy jueza y me voy a declarar incompetente. Esa fue una gran respuesta, es decir, los jueces laborales tienen que asumir la competencia. ¿Por qué? Porque son los especialistas en este tema. Entonces, en lo que hace a los reclamos por enfermedades o accidentes de trabajo, nosotros tenemos 3 opciones. Tenemos la opción 1, la ley de riesgos de trabajo. La opción 2, la reparación integral en sede civil, ¿no? Con fundamento en la ley civil. Y la tercera es la que vamos a hablar hoy. La tercera es la acción civil planteada con fundamentos en normas laborales, pero con un sistema de reparación civil. ¿Por qué? Porque nosotros en laboral tenemos la noción de daño, no. ¿Tenemos la noción de indemnización, de reparación, de acto ilícito? No. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese tipo de herramientas, ¿a dónde tenemos que ir a buscarlas? Al derecho civil. Esto no lo digo yo, lo es de toda la vida, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que arrancar? Como punto de partida, recuérdenlo siempre, los argumentos de Víctor Abramovich, el Procurador de la Nación, en el fallo Faguada, al que la Corte prácticamente remite absolutamente. ¿En cabeza de quién está la protección de los trabajadores? La seguridad, la higiene, en el empleador. Entonces, el empleador tiene la obligación de darle la seguridad, las normas de higiene, la protección en el trabajo, en el ambiente de trabajo. ¿Dónde sale esto? Una obligación contractual, el artículo 75 de la LCT. Entonces, cuando nosotros iniciamos una acción civil, ¿qué tenemos que hacer? Relatar los hechos en lo que concierne a la enfermedad profesional o al accidente de trabajo, haciendo hincapié en qué? En la obligación del empleador que fue incumplida, pero siempre haciendo hincapié en la obligación incumplida del empleador. No metamos el diablo en la cola, o la cola del diablo, o como quieran llamarlo. No metan la ley de riesgos. Acá estamos hablando de una obligación contractual que tiene el empleador, como tiene el deber de ocupación, como tiene el deber de pagar la remuneración, como tiene todos los deberes que están a partir del artículo 64 en adelante, el deber de buena fe, etc. El deber de protección. Entonces, así como nosotros pedimos una diferencia salarial o una falta de pago de salarios como una obligación incumplida, después nosotros le reclamamos el pago al empleador, bueno, ¿qué tenemos que reclamar acá? El pago de una indemnización por la falta de seguridad y por no haber cumplido la obligación que está en el artículo 75, que es la de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, fundamental, el relato de la demanda, que es el que fija la competencia, el relato exacto de la tarea del actor, bueno, ya no me sale, no lo puedo evitar, del trabajador, con un detalle de las obligaciones incumplidas que en el caso generaron un daño en la salud del trabajador. ¿Qué obligación no cumplió el empleador que hizo que este trabajador sea víctima de un daño en su salud? Eso es fundamental. Miren qué interesante lo que dice el nuevo artículo 75 que lo incorporó la 27323, que tiene un artículo nada más. ¿Y qué dice? Deber de seguridad, el empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo, o sea, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y dignidad de los trabajadores. ¿A dónde nos remite la palabra dignidad, colegas? Al 14 bis. Y a 2 convenios de la OIT que se refieren al deber de seguridad
y a la cultura. Miren lo que dice el convenio 187 del 2006, impone a los estados a generar una cultura en la protección de la salud e higiene del trabajo. Imagínense lo importante que es el tema acá. Entonces, cuando hablamos, el 75 habla de integridad psicofísica, ¿de qué estamos hablando? De una salud física, y ¿de qué otro tipo de salud? Que no está en la ley de riesgos, la psíquica y la psicológica. Que la ley de riesgos, ustedes saben que no la cubre. Entonces, por este artículo 75, como fundamento legal, entramos. Esta es la puerta para entrar en el fuero del trabajo. ¿Podemos en la demanda hacer alusión a los incumplimientos de la ART? Sí. ¿Por qué? Porque la ART en definitiva es quien tiene un deber de cuidado y de control, etcétera, que está en la 24.557. Pero la obligación principal que está incumplida, por la que vamos a pedir, está en el artículo 75 de la LST, que es esa integridad psicofísica. Entonces, el problema, ¿cuál es? El que diariamente tenemos, que se funda en la ley de contrato de trabajo y después subsidiariamente se reclaman las prestaciones de riesgos. Y ahí empezó el problema. ¿Por qué? Porque cuando se piden las prestaciones de riesgo, primero les voy a decir algo que para mí es clarísimo. Los derechos no se reservan, sino que se ejercen. ¿Sí? Reserva de reserva de reserva. Imagínense si yo hago una acción por despido y reservo no sé, la aplicación de la 2250. Digamos. Sería algo parecido. Yo, si estoy reclamando por ley civil, por un incumplimiento contractual del empleador, tengo que ir por ahí. No voy por la ley, las prestaciones de ley de riesgos. Si voy por las prestaciones de ley de riesgos, ¿dónde voy a parar? A la comisión médica. Eso te iba a decir, Gabriela, o sea, más allá de que seguramente ahora lo vas a explicar, el problema que tenemos es que la ley de riesgos nos manda también a comisiones médicas en los casos que querramos intentar una reparación integral. Entonces, la ley misma nos pide que pasemos por comisión médica haciéndolo obligatorio. Si fuese por nosotros, obviamente que no lo haríamos. Pero entonces ahí nos encontramos con un problema. ¿Vos cómo crees que esto lo podemos resolver? Para mí, la solución es la siguiente. Primero, esto que te digo del relato de los hechos 75 de la LST. ¿Qué es lo que pasa en lo diario? Se fija la competencia, primero, no se olviden jamás, dictamen, primero, mandar a Fiscalía. Mandar a Fiscalía. En vista, la competencia es necesaria. Es necesaria, lo dice el artículo 31 de la 27.148, que es la Ley de Ministerio Público. Necesaria la intervención de la Fiscalía en cuestiones de competencia. Entonces, se va en vista al fiscal, la Fiscalía por FAUADA, automáticamente ven artículo 75 de la LST y ven la Ley de Higiene y Seguridad 19.587, listo. Competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque se invocan normas laborales, artículo 20 de la LO. Ahí no hay duda. ¿Qué es lo que pasa? Se le da traslado a la demanda al empleador. ¿Qué hace el empleador? Cita a quién como tercero. A la ART. ¿Qué hace la ART? Deduce excepción de incompetencia, ¿no? ¿Un tercero citado puede deducir una excepción de incompetencia? No. Porque la competencia ya está fijada, ya la asumió el juez, porque a quien demandó el trabajador es al empleador y no a la ART. Cuando la ART deduce la excepción de incompetencia, ¿qué hace? Por la excepción de incompetencia, porque no transitó las comisiones médicas. ¿Comisiones médicas? ¿Qué comisiones médicas si yo no estoy pidiendo prestaciones de ley de riesgos? Estoy pidiendo una reparación integral. ¿Fundada en qué la reparación integral? En normas laborales, en lo que hace a la atribución de responsabilidad respecto del empleador, y el fundamento en la ley civil, ¿cuál es? En lo que les dije al principio, en el sistema de cuantificación del daño, pero no en la responsabilidad del empleador en la ley civil. Ese es el gran problema. La responsabilidad del empleador se acota en la ley de contrato de trabajo, pero no en la ley civil. La ley civil solamente la tenemos que utilizar para cuantificar el daño.
Para eso podemos utilizar Woto-Méndez, la fórmula Woto-Méndez. Tenemos que ponderar, podemos hacer, por supuesto, el porcentaje de incapacidad, etc. Esto que Mariela está diciendo es lo que pasa siempre. ¿Por qué? Porque inmediatamente el empleador, ¿qué hace? Cita como tercero, ¿lo puede citar en garantía? No. La doctora Trota sabe de lo que estoy hablando. La ley 9688. Si nosotros con este sistema, ¿saben a dónde yo apunto? Que de hecho se empiece a aplicar la 9688, porque si seguimos así vamos a hacerlo. Porque la 9688, que es una ley de 1915, la responsabilidad respecto del dependiente y la protección y la salud del dependiente era del empleador. No existía la RT ni la aseguradora, no. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? Se mandaba al empleador y se citaba en garantía por la ley de seguros, la 17418, a la compañía de seguros que tenía el empleador. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo trae la empleadora a la RT? Como citación de tercero, porque no la puede traer de otra manera. Entonces, cuando la trae como citación, como citada como tercero, ¿cuál es la controversia común acá? Pregunto. ¿La enfermedad profesional? Sí. ¿El deber del control? Sí. Esa es la controversia común del 94 del CPCC. Ahora, ¿yo en la demanda pedí las prestaciones de riesgos? No. Entonces, si yo en la demanda no pedí las prestaciones de riesgos, no voy a transitar las comisiones médicas. ¿Por qué? Porque yo no pedí las prestaciones de riesgos. Yo pedí una suma reparadora integral que a mí me lo cuantifica a partir, por supuesto, laboral, estamos a partir del salario. Entonces, a partir del artículo 1717, 1737, 1738, es decir, todo el Código Civil, ¿para qué? Para la cuantificación del daño y para la noción del daño, pero no como fundamento de la responsabilidad del empleador. Para mi opinión, y no soy yo la que opino así, por supuesto, Mirá, ¿no? Sí. Gabriela, hay una colega, escribe en el chat, y es lo que yo también te quería comentar, es que en muchos casos, nosotros los abogados, bueno, yo en especial no he hecho nunca reparación integral, debo decirlo, pero bueno, muchos colegas lo que hacen es demandar a los dos, al empleador y al RT. Entonces ahí sí nos encontramos en una encrucijada donde si yo demando al RT, ya por la ley de riesgo de trabajo voy a tener que ir sí o sí a comisión médica, y eso entonces no sé de qué manera se puede resolver. Si vos tuviste algún caso que resolver en el cual vos tenés esta incógnita, es decir, yo digo, quiero demandar al RT además de demandar al empleador, muchas veces quizás lo podemos hacer no solamente por el tema de que es habitual demandar a ambas partes, sino porque hay que demostrar la responsabilidad del empleador y también poder probarlo, cuestión no sencilla. Entonces eso no hay que dejarlo de lado también, la prueba de la responsabilidad del empleador en un juicio. Entonces si vos tenés a la RT en el juicio, quizás ahí solidariamente va a tener que responder, y quizás con otros parámetros de responsabilidad, ¿no? Entonces digo, no es lo mismo una demanda al empleador que a la RT, en cuanto a este punto de la responsabilidad de ambas. Entonces, si nosotros encaramos una reparación integral, pasando por comisión médica en capital, que vemos acceso a la justicia a través de una apelación, ¿cómo lo podríamos plantear? Y si vos lo viste alguna vez en algunos dictámenes fiscales de cómo se resuelve la cuestión de que yo en superintendencia tampoco voy a ir a plantear cuestiones de estas que exceden al marco administrativo también, para traer a un empleador y plantear cuestiones de derecho civil. Te cuento, bueno, el caso Faguada, en caso Faguada se demandó al empleador y al RT. Claro. Entonces, ¿cuál es acá la línea de base? Fundar en el artículo 75 y el 76 el incumplimiento contractual del empleador. Si quieren demandar al RT, tienen que también y determinar específicamente y detallar todos los incumplimientos contractuales que tuvo la RT, pero yo te hago una pregunta. El RT con el trabajador no tiene una relación contractual. La relación contractual es entre... Es con el empleador, sí. Exactamente. Entonces, de todos modos, hay colegas que dicen que hay una relación de consumo también
respecto del RT con ese trabajador, pero no una relación contractual directa, porque bueno, no es él el asegurado, es el empleador. Pero digo, en los casos en que vos tenés este problema, ¿no? Que vos querés traer al RT, y vos tenés que pasar por Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Supongamos que pasamos por Superintendencia de Riesgo de Trabajo y que hacemos esa instancia administrativa previa que nos manda la ley, y después queremos hacer una reparación integral. Para poder también traer al empleador y con los demás rubros del derecho civil. Perfecto. Ahora, ¿vos esto lo viste en tuvieron ustedes que resolver algún dictamen de este tipo en donde tengamos que definir, a ver, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto? Planteado de esta manera, como Bueno, estaba Mariela, esto que vos estás, bueno, acá lo veo al doctor Zavala, que es el secretario de la Fiscalía 4, y yo lo que te puedo contestar es lo siguiente: todo no se puede. Si vos vas a ir por acción civil, por eso lo dije antes, los derechos no se reservan sino se ejercen. Si vos vas a ir por acción civil, tenés que hacer SECLO. Entonces, si haces SECLO, ¿qué pasa? Cuando vos haces SECLO en una acción civil porque vos estás demandando al empleador por un incumplimiento contractual. Por supuesto que por la 18.340 y la 24.635 tenés que pasar por el SECLO, ¿sí? Bueno, ¿etapa administrativa está cumplida o no? Sí. Si paso por el SECLO, sí. Bueno, entonces, cuando vos haces la demanda, la RT querés demandar a la RT por las prestaciones de riesgos, por supuesto que vas a tener que ir a comisión médica. Ahora, ¿cuál es un dictamen hay un dictamen de la Procuración General del Trabajo, la Fiscalía General, que es unida con Brixtar, que el doctor Domínguez dice lo siguiente: si ya fui al SECLO, la etapa administrativa la cumplí. Entonces yo no puedo obligar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, con una salud deteriorada, a volver volver a la etapa administrativa previa y mandarlo otra vez a la comisión médica. Entonces, esa es otra opción. Yo hago el SECLO, demando al empleador, puedo demandar al RT por los incumplimientos del artículo 4 de la 24.557, pero siempre, acuérdense, siempre invocando normas laborales de la ley de contrato de trabajo, no la responsabilidad de la acción civil, porque eso conduce ¿a dónde? Al fuero civil. Sí. Al fuero civil. El fuero civil, les comento, que se está declarando incompetente. 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 Está mandando todo a laboral. ¿Por qué? Porque absolutamente uno lee el relato, que es lo que, por eso hago hincapié en el relato de la demanda, en la competencia, uno lee la competencia y dice, pero esto es laboral. Entonces el fuero civil dice, no, esto no, acá está invocando un incumplimiento laboral, entonces tiene que ir a la justicia laboral. Bueno, de hecho, FAUADA fue un conflicto negativo de competencia. Los dos fueros decían, no, yo soy incompetente, bueno, ese es el tema. Ahora, el SECLO hay que hacerlo. La etapa administrativa previa, que les digo yo, el fallo, el dictamen unida con Brixtar, es, para que les digo, a ver dónde está. El dictamen es 10.097 del 2022. Y el expediente es 67-108-2017. En este expediente, les digo que es un dictamen muy completo, porque no solamente emite opinión respecto de la competencia material, que es todo lo que yo les estoy diciendo, es decir, sobre el SECLO, sobre el incumplimiento contractual, sino también emite dictamen respecto de la competencia territorial, porque ahí está otro tema. Sí. Bueno, ese es el que sigue. Primero arranquemos con la material, después con la territorial. Dice, no, porque es incompetente, porque yo me accidenté bueno, yo tengo domicilio en Jujuy, bueno, pero la empresa donde tiene domicilio en Capital Federal. Bueno, vieron que la 27.348 tiene las 3 opciones de la competencia. Bueno, si nosotros reclamamos por acción civil
¿a dónde, si estoy invocando normas de la ley de contrato de trabajo, cuál es la ley que me fija la competencia? La LO, la Justicia Nacional. Entonces, ¿a dónde me conduce el artículo 24 de la LO con sus 3 opciones? Entonces, esa es la competencia nacional por la Fiscalía General, por estos dictámenes que yo les fui dando, y no solamente por los dictámenes del doctor Domínguez, que es el fiscal general interino, que esperemos que sea el fiscal general definitivo, es Faguada, pero siempre el dictamen de Abramovich, porque ya les digo, el fallo de la Corte remite a los argumentos de Abramovich. La competencia territorial, les digo el número de dictamen, de la Fiscalía General es 88008. Y los autos son Ojeda Nélida contra Informática Fueguina. El expediente 14218 del 2018. En ese expediente, en ese dictamen, Domínguez dice, la competencia, estamos hablando, primero por la competencia material, juez especialista, laboral, normas laborales, juez especialista, garantía de tutela del trabajador, todas las garantías que nos ofrece la Justicia Nacional del Trabajo, el beneficio de gratuidad, etc. Y la competencia territorial, artículo 24, ¿por qué? Porque si yo estoy aplicando la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo, la competencia nacional, estoy demandando a una aseguradora con domicilio en Capital Federal o la empleadora con domicilio en Capital Federal, me conduce al artículo 24, y el artículo 24 tengo la opción, en esas 3 opciones, de demandarlo en Nación. ¿A dónde me remite? A la Justicia Nacional del Trabajo. Ustedes saben que el artículo 75 de la LCT les da la opción al trabajador de hacer retención de tareas en el caso de que el empleador no le brinde la seguridad. Y que lo obligue a trabajar de forma, digamos, riesgosa o penosa. Cuando sucede esto, que este artículo, ya les digo, fue incluido por la ley 27323, en ese caso, por ejemplo, a mi humilde opinión, me parecería correcto una remisión de una carta de documento, previo a iniciar la demanda. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo retención de tareas. Y esa retención de tareas es un incumplimiento del trabajador, del empleador, en lo que concierne a los deberes de seguridad. Entonces, así como tenemos la retención de tareas, ¿se acuerdan del artículo 66? De que no se cumplan con los elementos esenciales del contrato de trabajo, también lo tengo en el incumplimiento del deber de seguridad. Esto es una novedad y esto es importante. Entonces, para mí las pautas para ingresar a la justicia, que no es para, vuelvo a repetir, no es para mí, el Ministerio Público, creo que en este tema da todas las respuestas, por eso me parece necesario que la parte, cuando inicia la demanda, le dé intervención al Ministerio Público, porque aparte es necesario por sapienza, si no es nulo. Si ante la duda de una cuestión de competencia no se le da vista a la Fiscalía, es nulo. Así lo determinó Sapienza. Cuando hacen la demanda, miren, parece que estoy haciendo yo la demanda, pero el Ministerio Público, como les dije al principio, tiene que velar por las necesidades de la sociedad entera. Entonces, la sociedad entera incluye a los trabajadores, a los abogados, a todos los actores del trabajo. Y a los empleadores también. Sí. No, Patricia. Estás muteada, Pato. Desmuteate, fíjate si podés. A ver, Facundo, ¿vos estás por ahí? Ahí está. Muy bien.
Ah, ok, listo. Me parece muy importante lo que dice Gaby, y yo quiero decirles algo cortito sobre mi experiencia a través de los años en el fuero. Los más grandes van a entenderlo esto. Se logran cosas que tanto deseamos pidiéndolas, sistemáticamente, siendo creativos, porque si no, los jueces que piensan como nosotros, que no son la minoría, por suerte, no tienen elementos para fallar a nuestro favor. Así logra, y les voy a poner un ejemplo, acuérdense del famoso fallo Bisotti, Sí. luchando durante años por la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio. ¿No lo logramos completo? Sí, no lo logramos completo. Pero bueno, encontramos un nicho donde un trabajador de la salud que cobraba muy bien porque era director de una institución médica, se le cobraba, supongamos, ahora no me acuerdo el sueldo, pero 30.000 pesos por mes, le estaban aplicando, con 30 años de antigüedad, y le estaban aplicando un tope de 3.000 pesos por mes, lo cual era francamente expropiatorio. Entonces, pero detrás de Bisotti, antes de Bisotti, éramos cientos de abogados pidiendo la inconstitucionalidad del tope incansablemente en cada demanda, en cada congreso, en cada charla, en cada posgrado. Entonces, y terminó saliendo, a lo mejor no de la mejor manera, pero terminó saliendo. Entonces, hay que pedir, ese es mi pequeño aporte a esta charla, pedir, 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 hasta que finalmente la Corte nos dé la razón. Es así, eso es mi pequeño aporte a esta charla que está dando Gabriela. Esta Sí, ley muchas veces es la única manera, Pato, como vos decís, a veces uno también pasa que se cansa, ¿viste? De algunas cuestiones, porque es como que, bueno, tenemos una muralla, ¿viste? Adelante con los temas de riesgo de trabajo, bastante compleja de atravesar, pero si no pedimos, es como vos decís, nunca lo vamos a conseguir. Yo les digo una cosa, acá también hay que hacer hincapié en la forma de probarlo, porque el tema es el siguiente. Cuando se inicia la demanda por acción civil, generalmente se ofrece la prueba para un reclamo de ley de riesgos. Y ahí el fracaso es inminente. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que la ley de riesgos prácticamente, el hecho de que exista un accidente, hay como una responsabilidad prácticamente objetiva. Nada, existe incapacidad, se determina la incapacidad, y a la RT responde por ese porcentaje de incapacidad. Listo, no hay mucho más que discutir. Salvo en las enfermedades que hay que probar la relación causal con el trabajo, ¿no? Pero bueno, acá el tema es el siguiente. Ojo con eso, porque cuando nosotros estamos demandando al empleador por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con el deber de seguridad e higiene del trabajo, estamos fundándolo en el 75 de la LCT y en la ley de 19.587 sobre higiene del trabajo. Hay que probar la atribución de responsabilidad del empleador. Ojo con eso. Que es lo que dice la doctora Trota. Es decir, hay que no solamente invocarlo, fundarlo en la ley de contrato de trabajo, el reclamo, que eso no lo digo yo, lo dijo la Corte en Faguada. La competencia está fijada en Faguada de la Justicia Nacional del Trabajo, cuando se invocan normas laborales. Ahora, la prueba tiene que tender a acreditar el daño en modo civil. ¿Por qué? Porque yo la reparación la estoy peticionando con fundamento en la ley civil, la reparación, no el fundamento del reclamo, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando la reparación, ¿yo qué tengo que probar? La atribución de responsabilidad. Entonces, en ese caso, hay que ser muy prolijo con la prueba, no solamente con una pericia médica y listo, no. Yo tengo que probar el porcentaje de incapacidad, tengo que probar la relación causal de ese porcentaje de incapacidad con los testigos, con prueba informativa, con el deber de diligencia que tuvo que haber tenido el empleador y que no tuvo, cómo era el ámbito de trabajo, con una pericia técnica.
No es así con una pericia médica solamente, porque con una pericia médica solo, como la ley, como un reclamo de 24.557, conduce a un resultado absolutamente adverso. Me animo a decirles que es, como decimos los tribunalizos, es un rechazo, pero inminente. ¿Por qué? Porque para probar, yo tengo que probar la responsabilidad del empleador en el incumplimiento de sus deberes. Y para eso hay que probarlo y hay que desplegar toda la prueba. ¿Mm? Por eso, cuando yo hablé de la ley 9688, mire, yo les voy a lo que dice el artículo 1, estamos hablando de 1915, miren cómo empezamos y dónde estamos. En 1915 decía el artículo 1, todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de prestación de los servicios, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo. 1915. Esto es lo que hay que procurar. La responsabilidad de... Y yo no estoy en contra de los empleadores, no estoy en contra de las empresas. Al contrario, me parece que las empresas es un gran motor que tiene cualquier sociedad, pero el empresario tiene que ser responsable, porque por eso está la responsabilidad social que tiene el empresario. El empresario no es hablan de el empresario, no, el empresario tiene una responsabilidad y un lugar en la sociedad muy importante, como tienen los abogados también. Ustedes tienen un lugar muy importante en la sociedad. ¿Por qué piensan que los poderes, con las copias de los poderes, con la sola firma de un letrado es suficiente? Porque ocupan un lugar en la sociedad, un lugar de confianza. Entonces, imagínense si cada poder que acompañan con una contestación de demanda tendrían que acompañar los originales y las copias certificadas. No, la ley les da la oportunidad a los letrados, por el lugar que ocupan en la sociedad, de acompañar unas copias con la sola firma del letrado es suficiente, y eso es real. ¿Por qué? Porque el abogado cumple una función en la sociedad y el empresario también. Pero como cumple esa función, como ustedes, colegas, y como los empresarios, así como está el deber, está el derecho. Entonces tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones. Y cuando en la función del letrado las obligaciones no se cumplen, ya sabemos lo que pasa, lamentablemente. Y cuando el empresario no cumple con sus obligaciones, también. Y eso no lo convierte en malo, porque hay muy buenos empresarios. Y hay muchos que cumplen, pero bueno, hay otros que no lo cumplen. Entonces, el que no cumple se tiene que hacer cargo. Sí, Una persona Gabriela, no es una cosa, sí. quería hacerte una interrupción un minuto porque el doctor Facundo Giampaoli, que anda por ahí, es miembro de nuestra comisión, quiere hacerte una pregunta, si puede ser. Facundo, Sí, si querés desmutear, por favor, si podés solo. Le pedí para que se desmutee. Ahí Dale, estoy, gracias, gracias Facu. Facu. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, le hago una consulta. A tenor Sí. de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley complementaria, que modifica el artículo 4, ¿es unánime el criterio de todas las fiscalías de que no es exigible la instancia previa en las acciones por reparación por otros sistemas? Es que esto que vos estás planteando, la instancia previa te la da el SECLO. Entiendo, pero a lo que voy es, si no realizamos el SECLO, si no se realiza el SECLO, Sí. ¿no sería viable una excepción de incompetencia material a tenor de lo dispuesto por el artículo 15, aunque yo me base en una acción autónoma del artículo 75? En ese caso sí, porque la etapa administrativa previa tiene que estar cumplida de alguna forma. Entonces, ¿entendés? Es decir, por un lado tiene que estar o el SECLO o la comisión médica. Una de dos. Perfecto, sí, obviamente uno va a elegir siempre el SECLO, que es mucho más expeditivo. Exactamente. Pero una de las dos tiene que estar. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice, salvo cuando en algún caso como el que, como que yo te digo, el de Zuniga con Brixtar, que fue un dictamen del procurador, él lo que dice es, no fue a comisión médica, pero fue el SECLO. Entonces yo no lo voy a volver a mandar a la comisión médica, porque ya cumplió la etapa administrativa previa. Gabriela, tengo una Siempre pregunta. Sí. En ese caso que vos estás nombrando, que lo habías comentado recién, ¿estaba demandada la empresa
¿Y también estaba demandada la RT? Sí, ¿Los dos? sí, Bueno, eso es un buen antecedente para nosotros, claro. porque lo que también recién yo le comentaba a la doctora Elías es que muchas veces nosotros elegimos demandar a la RT porque creemos, a veces nos equivocamos, que en líneas generales son solventes y pagan. Entonces, al empleador es un poco complejo, bueno, por la prueba y demás, y todo lo que ya sabemos del tema de la responsabilidad en los juicios al empleador, y quizás tener a ambas partes en el juicio, ya sea RT o empleador, también le va a convenir al trabajador en cuanto a que va a poder ser efectivo en algún momento efectiva su indemnización. Entonces, ese antecedente que vos nos estás relatando realmente es interesante, porque ahí sí yo tenía una demanda que también estaba la RT, o sea, se supone que deberíamos haber ido, que debería haber ido en ese caso la Superintendencia de Trabajo. Bueno, en este caso, mira, Zuniga Aurora, Rosario Condabrixtar Fueguina, Sociedad Anónima. Y el otro, ¿sabes quién es? Galeno. Eso, gracias. Galeno hizo la apelación. Y por Perfecto. eso, Aclaro que perdón, cuando... hizo la Hola, apelación, hola, no, ¿se me interpuso escucha? la apelación. Y por la apelación se fue a la Cámara. Entonces, por eso ¿Me le están dan escuchando vista. ahora? Perdón. Sí, Nahuel, te escuchamos. Ah, perdón, está genial, Mariela, porque esa pregunta, cuando ya arrancó con el tema Gabriela, hará media hora, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque en Faguada, en definitiva, lo que es la responsabilidad por la integridad psicofísica del trabajador, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué hay demanda directa contra la RT? Pregunto, porque yo lo que haría como abogado es demando, siguiendo la línea de tu pregunta, Mariela, demando a la empresa y que la empresa la cite en garantía de la RT, en todo caso. Bueno, Pero eso es lo que no decía como... recién Gabriela. Claro, pero ¿con qué fundamento podés demandar por responsabilidad o por dolo de la empresa a la RT? No, bueno, yo creo que la RT son otros fundamentos. Bueno, pero ¿cuáles son los que podés poner para que la RT sea demandada en un esquema en el que puedas evitar la comisión médica? Porque para mí, o sea, yo veo que si demandás a la RT, deben decir, señor, no fue a comisión médica, que es el Claro. régimen especial natural de este demandado. Pero sí yo intentaría, para evitar eso, porque no se me ocurre en este momento particular, lo mismo lo invoco a Facundo Giampaoli, que está ahí también, ¿con qué argumentos yo citaría por el 75 a la RT? A la empresa me queda claro, porque es el responsable por la integridad psicofísica, pero la RT, demanda directa sin comisión médica, no la veo. No quiere decir que tenga la verdad absoluta, de hecho yo no me considero un especialista en riesgo del trabajo. No, es un tema bastante debatido. Vos, Facu, si querés contestarle a Nahuel esto que estaba diciendo. Desmuteate. Ah, Facundo Castro. No, hay que pedir autorización, sí, escuché lo que dijo Nahuel y está muy bien. Lo que pasa es que me parece que a veces puede suceder, Nahuel, que el trabajador esté sin registro y la empleadora no quiera citar, digamos, a la RT porque no tiene cobertura. Entonces a veces nos pasa a nosotros a veces, por ejemplo, que hacemos una acción por reparación integral y no es que hacemos reservas, sino que en el caso de no prosperar pedimos supletoriamente que se haga lugar a la acción del artículo 28, inciso B de la Ley de Riesgo de Trabajo originaria. O sea que si el empleador tiene algún trabajador en registro, digamos en nómina, a pesar de que no tenga trabajador registrado, igual tiene que pagar y después repetir. Sí, Gabriela. Mira, el trabajador cuando no está registrado, la 27348 no lo obliga a transitar comisión médica. Hay dos requisitos, Doc, porque nosotros lo hemos hecho muchas veces y no es solamente que no haya registro, sino que además de no haber registro, tiene que no haber otro trabajador en nómina. Claro. Si hay O sea que uno puede que está en suceder blanco, que un trabajador no esté registrado, pero un compañero sí. Claro. Yo te digo un tema que recién lo introdujo Nahuel. Al RT también, ¿ustedes recuerdan el fallo Soria con Raíces? Soria con Raíces fue el primer fallo de corte que se condenó a la RT por incumplimiento de los deberes de control y de seguridad, de los deberes de control que están en el artículo 4 de 24.557. Y en ese caso se lo condenaba solidariamente a la RT, antes de la 27.348, se la condenaba a la RT porque
por ese deber de incumplimiento, por ese incumplimiento del deber de contralor. Yo he tenido y he visto casos que la demanda, ¿qué hacen? Demandan al empleador por el artículo 75 de la LST y por la 19.587, y a la RT por el incumplimiento de los deberes de control del artículo 4 de la 24.557. Entonces, ese sería el fundamento legal, pero no por la ley civil, sino la atribución de responsabilidades por la ley civil, no como el fundamento por el cual yo reclamo a la RT. Si yo a la RT la demando por el 1737 o por el 1717, chao, se va a civil. Eso yo, perdónenme que sea reiterativa, pero es así. Acá Mariela, ¿qué dice Mariela? ¿Hay un antecedente? Sí, que hay un fallo bastante reciente del tribunal, creo que es uno, San Miguel, doctor Garciela, que tiene fundamentos en este sentido de lo que vos estás diciendo de este fallo de la Corte. Ahora voy a poner el nombre porque lo voy a buscar, no me acuerdo cómo se llama, donde también hace responsable a la RT justamente por la falta de control en cuestiones de higiene y seguridad, digo, ¿no? Entonces, si quieren buscar los argumentos ahí para poder hacer alguna demanda en la que quizás también ustedes puedan utilizar esos mismos argumentos, estaría bueno que lo puedan tener, así lo pueden leer. Yo ahora pongo cuáles son los autos, así lo pueden buscar. Si quieren Continúa, preguntar. Gabriela, yo lo busco porque lo tengo por acá de algún lado, vos continúa tranquila. En realidad, bueno, lo importante ya más o menos las pautas yo se las fui por lo menos colaborando. Ustedes saben que el resultado de esto no es soplar y hacer botellas. No. Pero hay que tener claro esto, el relato de los hechos, el fundamento en las normas laborales, el fundamento de la cuantificación del daño en ley civil, la intervención necesaria, sí o sí, del Ministerio Público en cuestiones de competencia, porque si no genera la nulidad de todo. De hecho, acuérdense de Sapienza, y del fallo Sapienza, y que es importante porque el Ministerio Público, vuelvo a repetir, ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta. Yo digo, cuando empecé a pensar qué iba a decir hoy, no digo, bueno, y la sala tal y la sala tal. Y las salas, cada uno, ahí está, Guardocito con, bueno, las salas, cada una tendrá su interpretación, pero acá, como está Faguada, y Faguada, no vuelvo a repetir, los argumentos de Faguada, sino los del dictamen de Abramovich, son demoledores. Son demoledores. Incumplimiento, artículo 20, remite directamente al artículo 20 de la LST. Entonces ahí no hay mucho que discutir. Si yo estoy hablando de incumplimiento de deber contractual y estoy mencionando en la demanda el artículo 75 y el artículo 20 de la LO, que es la que fija competencia, no entiendo cuál es el problema que se podría suscitar en lo que hace a la competencia material. El hecho de fijar la competencia material es la que nos asegura la territorial. Como les dije antes, el 20 nos remite al 24. Si la empleadora tiene domicilio en capital. Ya les digo, también las aseguradoras plantean, por ejemplo, hasta la nulidad de todo, cuando se presentan como terceros, plantean la nulidad porque dice, no se agotó la vía administrativa previa. Pero si yo, vuelvo a repetir, si yo no estoy reclamando las prestaciones de riesgos, ahora yo les hago una pregunta. Juez especialista, ¿no? Laboral. Se produce toda la prueba. Yo acredito que el empleador es responsable por el daño en la salud del trabajador en ocasión del trabajo. Tengo a la RT citada como tercero. Por supuesto que al tener un porcentaje de incapacidad, claramente hay la demanda sería a favor del trabajador, ¿no? ¿Esa demanda alcanza al tercero? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí está el tercero, la acción de regreso, para evitar
yo la acción de regreso en otro expediente, ¿qué hago? Y después termina pagando el RT. ¿Por qué por esta acción de regreso? Porque yo lo traigo como tercero, que es lo que decía Nahuel. Y otro tema más, que no es menor, ojo con los accidentes in itinere, ojo con eso. Sí. Sí. Porque el accidente in itinere, el empleador no tiene el deber de controlar ni el deber de seguridad en la vía pública o en el trayecto entre el trabajo y el domicilio del trabajador. Entonces, en ese caso, la ley de riesgos es inevitable. ¿Por qué? Porque la ley de riesgo lo prevé expresamente. Yo no puedo, una vez nos pasó que tuvimos un caso de un taxista que había tenido, un peón de taxi había tenido un accidente en la calle y el reclamo era por acción civil. Y bueno, y no se pudo condenar ni al empleador ni al RT. ¿Por qué? Porque ¿qué deber de control tiene el RT en Avenida Santa Fe? No, sí, ahí está mal hecha mal planteada la demanda. En realidad. Claro. Sí, hay que Pero acá tener estamos siempre en consideración. para tratar de aclarar un poco por dónde viene la cosa. Sí, mira, el tema también que se nos planteaba, que esto lo habíamos debatido con Nahuel y con los demás miembros de la comisión en algún momento, nosotros tenemos la complejidad, como yo decía recién, de que estamos accediendo a la justicia a través de un recurso. No es por una cuestión caprichosa de que nosotros no querramos pasar por comisión médica porque queremos ir en contra de porque no nos gusta. O sea, no nos gusta, es verdad, nos encantaría que no exista, pero la realidad es que lo hacemos en casi todos los casos. Entonces, si uno se plantea acá otras alternativas, no es simplemente porque no queremos ir a la comisión médica, por una cuestión caprichosa, es cómo voy a acceder yo, después de haber hecho una instancia administrativa en comisión médica, para acceder a la justicia de una manera plena, cuando vengo acotada con un recurso en relación. Entonces es un sinsentido de la ley. Digo, si a mí la ley me permite hacerlo, y por otro lado me están corsetando, digo, ¿cómo lo materializamos en capital? En provincia tiene también alguna dificultad, pero en general es tomado como una demanda, que depende de las jurisdicciones, algunas obviamente siguen con la cuestión de que es una revisión, entonces bueno, sí hay que ver lo que se hizo en la instancia administrativa, pero es quizás un poco más sencillo plantearlo en algún sentido esto en provincia, pero en capital nos vemos casi imposibilitados de acceder a la justicia en términos de reparación integral después de haber pasado por comisión médica. ¿Cómo lo voy a plantear? ¿Como un recurso en el cual no se hizo absolutamente nada respecto de la reparación integral? Es decir, no tiene mucho sentido cuando nosotros queremos demandar a los dos, o sea, al RT y al empleador. Tampoco por una cuestión caprichosa, a veces uno quiere demandar a los dos, sino por una cuestión básica de responsabilidad, como decíamos recién, y además de quién paga. Después, si yo demando solo al empleador, supongo que el empleador, como decían ustedes acá también en el chat, va a citar siempre en garantía a la ART, y ahí la voy a tener también en algún sitio para poder, para que pueda, digamos, hacerse cargo de la reparación. Pero también ahí estamos dependiendo de la otra parte y lo que haga el demandado. Que no sé tampoco si es tan buena idea, eso me lo dirán ustedes los que hacen este tipo de demandas, porque yo no tengo experiencia haciendo demandas de este tipo. Pero esa es la complejidad que nosotros vemos, ¿viste? Es como que no vemos cómo materializarlo en la realidad si yo quisiera hacer una demanda a ambos. Ese es el mayor problema. Después, otra de las cuestiones que te quería consultar respecto de la competencia territorial de aquellas provincias que no han sido adheridas, que no se han adherido todavía a la ley de riesgo de trabajo. ¿Cuál es tu opinión de esto y qué es lo que ves en la Fiscalía? Bueno, las provincias que no adhirieron, claramente somos competentes nosotros, ¿sí? Eso está también bastante aceitado la solución, es decir, con respecto, siempre estamos hablando, vos mira, mencionaste algo, de todo el sistema de riesgo del trabajo de la comisión médica y del recurso. Si vos supieses, yo muchos años relaté y hice accidentes, acción civil, por eso la verdad que el tema de la responsabilidad lo tengo bastante claro, pero por esa razón, porque uno se fijaba en la relación de causalidad, el deber de control, bueno, de las acciones civiles. Cuando yo veo los expedientes administrativos de la comisión médica por enfermedades, me da ganas de llorar.
porque realmente uno ve que en 20 hojitas y ven esas resoluciones, esos dictámenes que les digo, es frustrante, porque digo, tantos años trabajando, estudiando sobre este tema, y uno ve en 20 hojitas, que a veces no son 10, cómo te rechazan, les digo la verdad, cómo rechazan los reclamos, pero tremenda divergencia por monto de capacidad, es decir, tremendo, y cómo rechazan por nada, es decir, sin el mínimo argumento, una enfermedad profesional. Entonces comprendo perfectamente la frustración que pueden tener todos ustedes cuando ven eso. Sí, Pero también para sabes eso que está el acceso nuestro, eso es fundamental. claro, Sí. nos pasa mucho esto que estás diciendo de los temas de rechazos de enfermedades, que quizás muchos de los colegas de SPAN lo van a poder ratificar. Nos pasa de que hay un rechazo, hacemos la divergencia del rechazo, en comisión médica nos dicen sí, estaba mal rechazado, lo mandan igual a RT, y cuando tienen el alta que hacemos la divergencia, en el dictamen dice que no hay incapacidad, porque no es considerada una enfermedad laboral, cuando hay un dictamen anterior de otro expediente que había dado vuelta un rechazo del RT. Entonces esto nos pasa muy seguido en muchos casos, y bueno, por supuesto terminamos en juicio, ¿no? Pero bueno, todo esto implica años para el trabajador de espera de una indemnización, y por supuesto también desgaste, ¿no? Tanto de los trabajadores como nuestros, como abogados, tratando de lograr algo que se hace un poco complicado a veces. Perdón, Bueno, yo quería comentar sí. justo un fallo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo Un estás? fallo que vi que publicó un colega en AFTE, no me acuerdo el nombre del colega en este momento, en donde justo lo que pidió es obviamente la inconstitucionalidad de la petición fundada. No le hicieron lugar y le dijeron que injusticia, que tenía que acreditar la imposibilidad de pasar por comisión médica. O sea que en enfermedades no listadas esto también sucede, que de repente te encontrás con que necesitas pagar porque la justicia directamente se declara incompetente, porque, perdón, que directamente te declara que necesitas acreditar que en la comisión médica te pide una petición fundada cuando es básico, es lo que te piden en los requisitos. Es la prueba negativa, digamos. Claro. Bueno, la Fiscalía 2, por ejemplo, cuando nosotros, cuando la parte actora no cumplió con la etapa administrativa previa, no sugerimos la incompetencia. La Fiscalía 2 sugiere la suspensión. Se suspende el trámite hasta que el trabajador o trabajadora agote la vía administrativa. Estamos hablando siempre cuando el reclamo viene por recurso, ¿no? Suspendemos, sugerimos la suspensión. A veces hay juzgados que suspenden el trámite hasta que la parte agota la vía administrativa previa. Una vez que la agota, se vuelve a total el expediente, no se archiva, porque es muy cortito el tiempo. Eso lo hicimos ¿para qué? Porque existe también, que esto también es otro problema, que es interesante plantearlo también, la multiplicidad de causas por el mismo accidente. Por esa razón, ¿por qué? Porque la comisión médica no les da turno, porque a veces el trabajador no se presenta, por una serie de cosas. La comisión médica archiva. Entonces, ¿qué hacen muchos letrados? No cuestiono, ¿por qué? No cuestiono ese accionar ni esa conducta, pero entiendo que reabren otra vez otro y inician otro. O inician directamente el reclamo a la justicia. Entonces, se empiezan a dar cuestiones que el doctor Zavala no me va a dejar mentir, y Marina tampoco, que son del Ministerio Público, empiezan con excepciones de cosas juzgadas, excepciones de litispendencia cuando se presenta a la RT porque dice no agotó, no. Y ahí perdimos un año. Sí. Entonces eso también me parece que hay que... Y el tema de los honorarios, que ese es otro gran tema, que lo hablamos el año pasado en el Congreso de Mendoza. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a ir a reclamar los letrados la regulación de honorarios? En esto, mi opinión personal es distinta a la de la Fiscalía General, porque la Fiscalía General considera que se tiene que
digamos, seguir la doctrina de un fallo que se llama Chico Zapata, que dice, bueno, entre el abogado y el trabajador hay una alocación de servicios, por ende, no es competente la Justicia Nacional del Trabajo, sino la Justicia Civil. O la Justicia Civil también se está declarando incompetente. Porque dicen, ¿cómo? Si acá el letrado estaba representando a un trabajador en comisiones médicas, etcétera, entonces esto es laboral, entonces vuelve para atrás. Entonces, hay que ser en los recursos, si ustedes ven que, esto lo digo porque lo veo, para que no exista una multiplicidad de 3 expedientes de acumulaciones. Omar no me va a dejar mentir, acumulaciones, litipendencia, cosas juzgadas, todo junto. ¿Por qué? Porque hay 3 expedientes administrativos por el mismo accidente. Entonces eso, el expediente viene a la fiscalía, viene, va al otro juzgado, se declara incompetente porque el recurso está en el otro, ¿no? Y vamos a acumular y bueno, todo una historia. Sí, Gabriela, lo que pasa es que muchos colegas lo que hacen es hacer el paso por comisión médica, después hacen el recurso y a la vez hacen la demanda y la sortean en la Senat. Entonces tenés 2, en realidad el mismo objeto, mismos actores demandados, tenés 2 expedientes que van a ir, digamos, iguales. Entonces ahí pasa mucho que existen 2, pero por este motivo. Yo no sé bien con qué fundamento los letrados hacen, creo que por el tema de la prueba, si me abre a prueba, si no me abre a prueba, porque justamente el recurso y toda la complejidad que tiene el recurso en sí, pero bueno, esto también no ayuda, digamos, y hace a que haya varios expedientes con el mismo objeto y las mismas partes. Ahora, esto que mencionabas vos de los honorarios es sumamente interesante. Vos estabas refiriéndote a quién es competente en un reclamo de regulación de honorarios. En el caso de que haya un pedido de regulación de honorarios de un letrado que va a solicitarlo, que la ART obviamente lo pague, por la actuación en instancia administrativa, ¿vos considerás que iría a qué fuero, o que debería ir a qué fuero? Laboral. ¿Por qué? Y tengo argumentos varios, porque primero, yo estoy pidiendo, primero, ¿a quién estoy representando? A un trabajador. La ley de riesgos de trabajo, la comisión médica responde a la ley de riesgos de trabajo, al esquema de la 24.557. La ley 24.557, ¿qué es? Laboral. La 27.348 expresamente dice que la comisión médica no se regulan honorarios. Yo, esto es opinión mía, Gabriela Novak, yo no creo que esa frase haya sido inocente. Entonces, me parece a mí que, salvo en el caso de provincia RT, que es autoasegurada, y bueno, en la provincia de Buenos Aires, no la provincia RT, la provincia de Buenos Aires que es autoasegurada, entonces en ese caso los acuerdos de honorarios directamente los paga la misma aseguradora, porque la provincia y provincia RT es prácticamente es autoasegurada la empleadora. Entonces ese es el único caso que la RT, que sería provincia, paga los honorarios. Pero en los otros casos, el trabajador tiene beneficio de gratuidad, ¿no? Si yo aplico la doctrina, y esto que, bueno, pero la doctrina Chico Zapata, que es la de la Fiscalía General del Trabajo, que dice lo siguiente, dice, bueno, la representación del letrado con el cliente no es un tema laboral, sino que es un tema civil, porque es una alocación de servicios, entonces la justicia del trabajo es incompetente, ¿no? Ahora bien, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. ¿Cómo yo voy a iniciar un reclamo en la justicia civil al trabajador? Porque a la RT, supuestamente, si estamos hablando de una alocación de servicios, ¿a quién le tengo que reclamar la regulación de honorarios? Al cliente, no a la RT. Por eso digo, si la RT es laboral, está en el esquema de la 24.557,
La ley 27348 a mí me dice que no se regulan honorarios en la comisión médica. ¿Dónde tengo que pedir la regulación de honorarios? ¿Quién es el juez que es especialista en regulación de honorarios por una actuación laboral? En el marco de los expedientes administrativos que nosotros vemos de comisión médica. ¿Quién puede ponderar la actividad de un letrado en la defensa de un trabajador? El juez laboral, porque es el especialista en eso. No el Y juez civil. el antecedente que vos contabas de Chico Zapata, que es de la Fiscalía General del Trabajo, es el que nos manda a nosotros, porque en Capital tenemos que ir al Foro Civil a Claro. pedir esta regulación de horarios y en general también pedir mediación antes, bueno, todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, ese es el antecedente que hace que nosotros tengamos que ir al Foro Civil. Exacto. Por ahora sigue estando de esa manera. Lamentablemente, la Fiscalía 2 sostenía la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, pero por una cuestión de decoro, por supuesto, el doctor Fernández Madrid adhirió no, en realidad admite los fundamentos de la Fiscalía General por cuestiones obvias, pero durante todo el 2021 y 2022, la sugerencia de la competencia era de la Justicia Nacional. Y La- que vos la Fiscalía sepas, 2. que vos puedas tener conocimiento, vos decías recién que hay algunos juzgados civiles que también se declaran incompetentes. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Los pudiste ver? Se declaran incompetentes porque consideran, esto no lo corroboré con ningún un caso específico que yo te pueda dar el dato del expediente concreto, pero ellos consideran que el hecho de la representación a un trabajador automáticamente conduce al fuero de trabajo. Claro, lo que decías vos, en realidad. Claro. El Y argumento. por eso el tema de hoy de la acción civil, cuando uno ya de por sí invoca una normativa laboral y es nuestro. Y es más, la 27348 especialmente dice, no regulamos honorarios. Bueno, no regulan honorarios, entonces ¿a dónde va? El letrado laboralista, que representa a un trabajador en la comisión médica, donde hay una actuación totalmente, bueno, laboral, que es la que uno ve en los expedientes administrativos, que con las deficiencias que yo por lo menos advertí, pero ese juez es el laboral, el que tiene que ponderar la actividad del letrado. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad que clarísimo, son temas un poco complejos para nosotros. A veces también nos lo planteamos y es que tampoco sabemos cuál es la respuesta única en el caso que te decía yo recién, cuando queremos en capital, en un recurso, poder acceder a la justicia, pero también demandar al empleador por reparación integral. Y también se ha planteado bastante esta problemática que tenemos nosotros. Por supuesto que cada uno tendrá que hacerlo también para quizás ver con su propia experiencia, poder ver qué suerte tiene, dependiendo también qué juzgado le toque, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, son temas muy complejos, al igual que que hablábamos recién de los honorarios. Pero bueno, fue muy aclaradora tu charla, la verdad es que nos sirvió un montón, por lo menos para saber quizás de tener otras alternativas sin pasar directamente por comisión médica y invocando directamente la responsabilidad civil con alguna normativa laboral, como decías vos, del artículo 75, quizás de esa manera, que después se cite a la RT como tercero, poder tener otro panorama. Esa es una posibilidad también, como nos contabas vos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias a Agustina, Elías, Facundo Giampaoli, también el doctor Facundo Castro, Patricia Trota, bueno, todos los que han estado, el doctor Omar Zavala, todos los que han estado conectados, gracias a vos, Gabriela. La verdad que aprendimos mucho de vos el día de hoy, así que te agradezco mucho la predisposición para estar acá y la claridad también con la que expusiste el día de hoy y las respuestas que nos pudiste brindar. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes porque la verdad por la oportunidad y estamos para esto. El Ministerio Público trabaja silenciosamente, pero como ven hay muchas respuestas y siempre cada vez que tengo la oportunidad de decirlo les recomiendo
vengan a la fiscalía, llamen por teléfono, pregunten, den intervención, soliciten la intervención, porque por lo menos en estos casos creo que la respuesta está más que clara, ¿no? Y es unánime, no es un tema de que pueda uno opinar, salvo en el tema de honorarios, que bueno, que ya lo dijimos, pero yo le agradezco un montón a ustedes, también a Agustina, que me olvidé de darle las gracias, a Mariela, a todos, a Facundo y por supuesto a Nahuel, que no sabemos si anda por Trotas ahí. y a Estaba Nahuel. conectado, creo que estaba por ahí, pero bueno, no sabemos si está escuchando o no. Pero bueno, gracias a todos. Bueno, ya nos volveremos a ver pronto y les cuento a los que están conectados todavía que vamos a empezar un curso de riesgo de trabajo en el mes de mayo. Hola, ¿estás? No, estuve toda la charla, me encantó, buenísima y muy útil. Excelente. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a toda la organización. Bueno, muchas gracias a vos. Justo les iba a contar a todos los que están conectados que comenzamos con las inscripciones de un curso de riesgo de trabajo en el mes de mayo, que es para asociados, pero es gratuito y solo requiere pago si es que alguno necesita un certificado, si no, por supuesto que todos podrán hacerlo, son 8 clases, y vamos a estar comenzando el día 9 de mayo, así que bueno, están abiertas las inscripciones y pueden llenar el formulario que va a estar subido a las redes para poder hacerlo. Bueno, gracias a todos, nos veremos la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Adiós, un beso. Chao.